Llevaba varios días instalado en Sevilla, caldeando un poquito la ciudad. Pero el día 5 de julio del pasado año, el viento de levante embocó la calle Virgen de Luján y fue recorriendo el tramo asfaltado de la calle, absorbiendo el calor. Siguió andando hacia adelante y absorbió las fachadas de los edificios de 8 plantas que la calle Virgen de Luján tiene desnudos ante ese viento, y volvió a absorber el calor, y siguió avanzando por el acerado de hormigón hasta que ya cogió una temperatura considerable. En ese trayecto, los diminutos árboles que existían, los naranjos pequeñitos, los sorteó fácilmente. De manera que cuando el viento de levante llegó al final de Virgen de Luján, tras andar 850 metros, chocó con ese termómetro exterior que está en la puerta del Parque del Príncipe, lo despertó de ese sopor de la tarde sevillana y dijo el termómetro: 54 grados. Tópico, típico, idiosincrasia sevillana. Esto es marca Sevilla también, el enorme calor que tenemos en esta ciudad y que los sevillanos lo llevamos como podemos. Y como podemos vamos a intentar, desde el movimiento ciudadano, paliar un poquito este martirio que cada año es más largo y se extiende más en el tiempo, y del cual tenemos que sacar aprendizaje para modificarlo y tener un poquito de confort, que es una palabra que ya ha salido varias veces en esta exposición. ¿Por qué tenemos calor en Sevilla? Bueno, esto no es nuevo, evidentemente. Ahí tenéis la posición geográfica, las condiciones geomorfológicas de la ciudad, entre los Alcores, entre Aljarafe, en el fondo del Valle del Guadalquivir, propicia un clima mediterráneo continental. Aquí hay gente experta que sabe mucho más que yo de eso, que originan este calor y esta temperatura que anualmente padecemos desde hace ya muchísimos años. Pero si ese clima y esas condiciones meteorológicas la acompañamos en la ciudad con actuaciones o con no actuaciones que lo multiplican, pues entonces la cosa empieza a ponerse de castaño a oscuro. ¿Por qué? Ahí tenemos 5 imágenes de Sevilla, de cualquier sitio, cogidas aleatoriamente. En la parte superior tenéis la explanada de la Macarena, nunca mejor dicho, la explanada de la Macarena. ¿Veis algún árbol por ahí? Ninguno, ¿verdad? A la derecha tenéis la calle Almirante Lobo, que fue objeto hace 2 años de un arboricidio contundente para provocar que se viera la imagen de la Torre del Oro, y lo que originó fue un desastre y un desbastamiento absoluto de ese tramo tan interesante de la ciudad y tan importante al lado del río. Pero no solamente en el centro de la ciudad, señores. ¿Sabéis lo que pasa en Los Pajaritos? Ahí tenéis una fachada de vivienda de Los Pajaritos de una calidad constructiva pésima. Ahí se vive muy mal dentro y el calor es mucho peor que en la explanada de la Macarena y que en el Almirante Lobo. Y cómo no, el barrio Amate, ahí tenéis esas plazas donde van esas personas mayores andando desprovistas por completo de vegetación, durísimas, son realmente braseros, atractores del calor. Si además le añadimos el componente de los aire acondicionados a nuestra fachada, echando calorcito en verano, pues se monta un microclima realmente que es insoportable en la ciudad. Y digo lo del calor porque para nosotros, para la red del clima, el calor es un exponente muy claro de una de las consecuencias del cambio climático que está ocurriendo ya y que viene. Por ejemplo, ahí tenéis un par de mapas donde hay unas predicciones de cómo va a ser la temperatura media anual en Sevilla de aquí a 50 años. Esas predicciones, que están hechas utilizando los informes del cuarto panel de investigadores sobre el cambio climático del año 2007, no se han trasplantado todavía y estamos esperando el quinto informe del cambio climático del panel, que fue el año 2014. Esos son datos del anterior. Pues prevé en Sevilla un aumento de 2,1 grados centígrados en 50 años a 3,9, según el escenario de condiciones o de cambios socioeconómicos sean A o B. O sea, que hay un plan A y un plan B.
Pero fijaros si además del calor que padecemos ya, dentro de 50 años Sevilla cumple esa expectativa de temperatura. Realmente sería terrible, ¿no? Bien, ese es el tema centrado del calor como elemento fundamental que nos mueve a la red del clima y que nos pone mucho a trabajar en esto. Claro, en Sevilla hay microclimas, como en todos lados, ¿no? Pero en Sevilla también. Ahí, de hecho, en la derecha tiene una fotografía de un sitio estupendo que os recomiendo a los sevillanos y visitantes que pasáis por él y que os sentéis un ratito, que es un pasaje que hay al lado de la Plaza de la Magdalena. Arboleda, alta, umbría, sombra, bancos, una fuente, fantástico. Ahí se está estupendamente en cualquier día del año. Claro, pero Sevilla tiene microclimas y a nosotros nos gustaría resaltar, y perdonarme la licencia histórica, soy biólogo, pero perdonadme esta licencia histórica, 3 acontecimientos en la historia de Sevilla muy importantes sobre el microclima. La primera es la ciudad almohade, ¿vale? Siglo XII, siglo XIII. La ciudad almohade desarrolló una cultura urbanística, urbana, que se basaba fundamentalmente en esa trama laberíntica de las calles, buscando la sombra, buscando el jardín interior, el agua, la fuente, que funcionaba como una especie de termostato o de circulador de aire que metía frescor por las noches en las casas sevillanas, y ese dédalo arquitectónico fue una primera actuación de defensa, quizá inconsciente, no inconsciente, porque venían de sitios mucho más calurosos cuando llegaron a Sevilla, de cómo se adaptaron perfectamente una arquitectura al cambio, al calor. Bien. Si pegamos un salto histórico, y de ahí la licencia, porque seguro que habrá por medio actuaciones que me recordaréis algunas, pero yo voy a centrarme en 3. La siguiente la tenemos en el año 1992, cuando se celebró en Sevilla la Exposición Universal, ¿vale? En la isla de la Cartuja, pues se recreó un sistema bioclimático, que ya han comentado aquí algún compañero, que a través del agua micronizada, de las pérgolas, de la vegetación, de la orientación, de la creación de sombra, se consiguió un efecto en la isla de la Cartuja muy importante, que fue pionero a nivel mundial, que parece que eso a veces no nos acordamos, y este año celebramos el 25 aniversario. Fue pionero, y lo hicieron además fundamentalmente científicos y catedráticos de Sevilla. Quiero recordar aquí a Jaime López Aciaín, a Valeriano Ruiz, a Servaldo Álvarez, etcétera, 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 para no decir mucho la lista. ¿Y qué consiguieron? Pues fijaros, en la fotografía de la derecha aparece una imagen de infrarrojos que se tomó en la Expo del 92, el 4 de julio, en el que se demostraba cómo a la derecha el casco urbano de Sevilla, y es el casco histórico, estaba mucho más caliente que la Cartuja, que la isla de la Cartuja. Se había conseguido el microclima de la Cartuja con esas actuaciones y bajar la temperatura media de la ciudad en más de 3,5 grados. Comparación, vista aérea, helicóptero, fotografía de infrarrojo. Lo que nos demostraba que efectivamente se puede, que se podía cambiar el clima, el calor de la ciudad y las condiciones... Uy, perdón, se me ha saltado esto. Y las condiciones... Se me ha saltado... Bien. Y las condiciones climáticas que padecíamos, ¿no? Y el tercer salto histórico ya pues nos lleva a la década del año cuando empieza el siglo XXI, del año 2000 al 2010, el llamado, con el título Ciudad de las Personas. En ese momento, en Sevilla, se ejecuta una gran transformación urbana que genera de nuevo otro microclima histórico importante y amplio en la ciudad. Se peatonaliza la ciudad o grandes partes de la ciudad. Ahí tenéis a la izquierda una imagen de la calle Asunción peatonalizada. Se crea la red de Metrocentro y del metro, con lo cual empezamos a quitar tráfico y, por tanto, emisiones y, por tanto, calor también en las calles de Sevilla. Se realiza el plan centro de control de acceso del vehículo privado a través del llamado plan de movilidad plan centro. Se crean, a la izquierda abajo tenéis 500 nuevas hectáreas de parques periféricos en la ciudad, que ponen la zona verde de Sevilla en 14 metros cuadrados por habitante, que es el límite mínimo que dice la OMS, pero que lo tenemos ya por lo menos cogido. Hace falta aumentarlo un poco más, por lo menos un 50% más, debido a las condiciones de Sevilla. Se crea la red de carriles bicis, que también genera una nueva movilidad, y un plan muy potente de huertos urbanos, hasta llegar al número de 13 huertos en toda la ciudad distribuidos, que generan también una importante variación en el paisaje urbano.
Pues bien, el tercer punto o el tercer aspecto que queremos destacar, el calor, los microclimas, es que la red Sevilla por el Clima, que está formada, pues estamos por profesionales, profesores, por arquitectos, por gente de muchas profesiones y experiencias, que hemos decidido voluntariamente aportar algo a la ciudad, a una ciudad a la cual queremos mucho y que nos parece importante y posible cambiar en ella. Y llevamos hace un par de meses 10 propuestas al Ayuntamiento de Sevilla. Nos reunimos para eso con todos los grupos políticos del Ayuntamiento. Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Participa e Izquierda Unida. A todos les llevamos las 10 propuestas y le pusimos encima de la mesa. Señores, vamos a aprobar los presupuestos municipales, estamos en ello todavía. Estas son un conjunto de propuestas que hemos recabado con mucha gente participando, que nos gustaría que la incluyeran en esos presupuestos. Y de muy buen modo todo el mundo nos ha respondido y nos ha dicho que es fantástico y estupendo. Ahora pasaremos negro sobre blanco, cuando realmente se aprueben a final de mes los presupuestos, qué potencia ha tenido estas propuestas o las otras relacionadas con lo que venimos hablando aquí. ¿En qué se basan esas 10 propuestas? ¿Y por qué 10? Bueno, pues nos parece un número bonito. El 10 es un número muy bonito, además comunica muy bien, redondo. Coge muchas cosas, no coge todas las relacionadas con la sostenibilidad de una ciudad. Entre otras cosas porque las personas, los profesionales que estamos en esta red, pues tenemos más tendencia por unas cosas que por otras, o nuestra experiencia profesional nos hace que intentemos hablar de aquello que creemos que sabemos algo, ¿no? Hablamos de azoteas verdes. Azoteas verdes es una medida fundamental para que la ciudad recupere el espacio urbano que, según decía Le Corbusier, el arquitecto, que le habíamos privado al construir edificios al suelo natural de las ciudades. Pues bien, ahora ese suelo que ocupamos con el edificio lo vamos a forrar por arriba con verde, con las azoteas verdes, que son proyectos que funcionan ya en muchas ciudades de Europa y del mundo entero. Y aquí en Sevilla, ¿por qué no? Si lo necesitamos también, ¿no? Colegios bioclimáticos, estos colegios duros que tienen patios que a veces son intransitables por nuestros hijos. Queremos también que haya propuestas de reforma y de reforestación de esos espacios y de acondicionamiento. Lo piden los propios profesores, los piden las asociaciones de padres y madres de alumnos, que ven que esos patios son terroríficos en esta ciudad a veces para que los propios chavales puedan jugar, o las propias aulas. Más huertos urbanos, tenemos 13, queremos llegar hasta 31, queremos darle la vuelta al número y poner 31 huertos urbanos porque están bien diseñados y espaciados para que sean así en Sevilla. Más árboles y sombra, lógicamente en la ciudad. El uso inteligente del agua, se ha hablado aquí antes de los sistemas de drenaje sostenible, nos parece fundamental. La ciudad está cerrada, está llena de hormigón y de asfalto por todos lados. Hay que permeabilizarla, hay que intentar que el agua de lluvia normal que penetre en el suelo y vaya al acuífero, al subalveo, y que drene de forma natural y no tengamos que invertir tanto en infraestructuras muy costosas a veces. Se puede permeabilizar mucho más Sevilla, ¿no? Queremos instalaciones fotovoltaicas en los colegios, en los más de 450 edificios municipales que tiene inventariado el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento, y que podríamos empezar interviniendo en ello, poniendo esas instalaciones fotovoltaicas y también azoteas verdes. Allí se pueden combinar ya ambas cosas. Vivienda, bueno, suministro eléctrico municipal de renovables, fundamental. Vamos a que el Ayuntamiento contrate la electricidad de fuentes renovables certificada, como ya lo están haciendo muchos ayuntamientos de toda España, y que es posible, para evitar que esa energía que nos llega venga de fuentes no renovables o contaminantes. Vivienda municipal sostenible en Visesa, por favor, plan de Visesa de nuevas viviendas, incorporen todos los parámetros de sostenibilidad posibles, que lo hay ya en los códigos de edificación. Educación por el clima, vamos a ver si la ciudad le decimos que es posible entre todos luchar por el cambio climático, que el cambio climático no solamente es de las grandes empresas y de los gobiernos, que también, lógicamente, pero que nosotros ya podemos empezar desde nuestras casas a hacer cosas a favor de mitigar el cambio climático. Ponga usted simplemente vegetación en su casa o en su azotea, en su terraza, en su balcón, porque 6 metros cuadrados de zona verde, perdón, un metro cuadrado de zona verde en tu casa es capaz de producir el oxígeno que necesita una persona en un año para respirar, ¿vale? Y absorbe hasta 5 kilos de partículas en suspensión y de dióxido de carbono. Por tanto, todo el mundo puede hacer cosas a favor de mitigar el cambio climático, empezando por esa simple medida.
Y por último, la oficina de la Capital Verde Europea. Bueno, voy a pasar rápido y me centro en esto final. Ahí tenemos una simulación, una recreación de cómo sería, por ejemplo, un barrio de Sevilla con azoteas verdes o con cubiertas verdes. Ahí tenéis el barrio de los Remedios, el tramo que va de Virgen de Luján, de la que hemos hablado al principio, hasta el Círculo Mercantil, el Campo de la Feria. Una simulación de esos techos que están todos planos y no tienen ni una maceta, forrándolos de verde, contribuiríamos a aportar una gran calidad atmosférica y de absorción de CO2 de la atmósfera, ¿no? La Avenida de la Constitución es durísima, hay que reordenarla. Ha sido magnífico su peatonalización, su paso del metrocentro, magnífico, soberbio, pero ahora hay que reforestarla, señores. Esos árboles, esos mini naranjos que hay en la Avenida de la Constitución no son de recibo. Se pueden poner el arboleda, y por eso he puesto en la fotografía esa combinación de la arboleda antigua que había cuando esa calle, esa avenida no era peatonal, pues por lo menos ese factor que había de arboleda, intentar reintroducirlo ahí para que la avenida sea un poquito más transitable y más cómoda para todos. Que los colegios se pongan en práctica o en funcionamiento las 64 instalaciones fotovoltaicas que Esperanza sabes que existen, o los parques, en el Parque San Jerónimo, que haya también los árboles solares, más fuentes. Se habló ante el representante de Macesa de la importancia de en Sevilla que haya muchas más fuentes, por Dios, pero si es que da grima ver a los pobres turistas en verano buscando agua por el sol o en cola allí frente al Alcázar o en otro sitio. Muchas más fuentes necesita una ciudad como esta con tanta inclemencia del calor. Y, por supuesto, la participación ciudadana. Esto es un vídeo que, si queréis, lo podéis ver y descargaros en Facebook sobre una acción que hicimos el último día de Andalucía con 200 niños y padres, madres y profesores de la Red del Clima que los sacaron a la calle con sus hojas verdes y pidieron el día de Andalucía más verde, más árboles y ciudades más habitables. Y, por último, hablo de Capital Verde Europea, porque Sevilla tiene todos los papeles para hacerlo, porque es una ciudad mediterránea, de pequeña escala, con una riqueza patrimonial muy importante, un gran flujo turístico y proyección internacional. ¿Por qué en Sevilla no podemos ser capital verde europea? ¿Por qué no? Pues se han sido ya 14 ciudades. De hecho, en este mapa que tenemos aquí ya hay casi todas las ciudades, no, todas las ciudades que son capital verde europea están desde el norte de la cornisa cantábrica, de Vitoria, ha sido la más cercana, hasta arriba. Claro, en esa zona probablemente sea más fácil, en uno de los campos, en el verde, ser capital verde europea, porque no es el calor de aquí la temperatura. Por eso Sevilla puede serlo. Tenemos que dar el ejemplo de una ciudad que, con las condiciones climáticas del Mediterráneo, somos capaces de crear sistemas bioclimáticos y de generación de verde que amortigüen el cambio climático que nos va a machacar a esta parte de Europa, ¿no? Por eso, la Red del Clima queremos quitar un paradigma. Sevilla no queremos que sea la capital europea del calor. Sevilla queremos que sea capital verde europea. Y esto es como Ítaca. Otra vez, Ítaca. No importa, Esperanza, 2019, 2020, cuando sea, cuando estemos preparados, cuando nos pongamos, ahora sí, pongámonos las pilas y vamos hacia ello, porque lo importante es que en ese camino de Ítaca hacia capital verde europea, aunque no consigamos el título, vamos a transformar la ciudad y la vamos a hacer mucho más vivible, porque los sevillanos nos lo merecemos, ¿eh? Gracias.